Revivió el permafrost. Damas y caballeros, Escofire es mucho más de lo que nos esperábamos. Escofire C0 tiene un daño individual como sub DPS en solitario para poder carrilear salas del abismo. Solo ella. Hicimos una prueba de daño jugando personajes sin equipar de 4 estrellas para completar el equipo permafrost con críos e hidros. Y literalmente puede ella misma el daño, cargarse las espaldas todo el tanqueo de vida que nos puede dar los enemigos que nos traen actualmente en cada reset. Pero no solo eso, sino que Escofire consigue que el daño bruto de los equipos de permafrost, que son solo los que cumplen la pasiva de Escofire de hidros y críos, se vaya a unos niveles que no tienen sentido. Desde Inazuma, los que jugáis desde entonces o antes, sabéis que hubo un tiempo en el que reinaron los equipos de permafrost de Ayaka y a la par los equipos de Raiden, tanto el Raiden National y el Hypercarry. Y antes de la salida de Skirk, preparados porque estamos en el auge del permafrost y gracias a Escofire se puede jugar de manera semi-limpia sin depender de que los enemigos estén congelados, que era algo que me esperaba que quizá ocurriera para la nación del crío, para SNES Naya en el futuro, y ya casi estamos a ese nivel. Así que bienvenidos para los mejores equipos de Escofire. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Ya sabéis que no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posicionar el vídeo, ayuda un montón, todo el equipo del canal os está muy agradecidos. Además, solo por hacer eso entráis en el sorteo de una bendición diaria cada vez que hacéis todo ello, y tiene que ser todo. Suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo y dar like, una ulti de Bennett al vídeo. Bienvenidos invitados a los directos, que también se sortea bastante en stream. Y el otro día hubo un sorteo de pack de 100 que se llevó un afortunado, y quizás los editores lo dejan por aquí de fondo mientras entraba a Lootbar para meter el pack. Y ojalá os toque a todos alguna vez, u ojalá yo poder hacer esto con todo el mundo. Que aprovechéis si estáis comiendo, y más ahora que estamos con Escofire. Y vamos con los mejores equipos de Escofire. Quedaos hasta el final porque os voy a comentar algunos equipos divertidos que se puede jugar aprovechando el talento de Escofire, que te permite dentro de lo que cabe no solo jugar siempre hidros y críos, y os comentaré si realmente fuera de jugar 2 hidros, 2 críos o 3 críos, 1 hidro, funciona. Hay equipos divertidos y os hablaré de la aplicación también y de cosas fuera del permafrost. Empezamos con el permafrost, señores. Bien, en resumidas cuentas, os voy a hablar individualmente de cada uno de estos 3 equipos y todo lo que he podido testear en stream, que es muy interesante. Pero lo primero que me gustaría comentar es que de los equipos de Escofire dentro del permafrost, que es el uso habitual y lógico del personaje, hay 3 variantes, de las cuales una de ellas es, sí señores, Neuvillette, y no es el mejor equipo de Neuvillette, pero es su segundo mejor equipo. Y esto a nivel defensivo sí que es el mejor defensivamente hablando. Y va a dar mucho que hablar que realmente Neuvillette se beneficie de un team de permafrost, curiosamente hablando. Y luego, por otro lado, os voy a hablar de los equipos con carries hidro, aparte de Neuvillette, como Tartaglia o Hayato, que dentro de lo que cabe pueden funcionar y son muy interesantes para, como mínimo, tener más alternativas, aunque no son los 3 pilares fundamentales. Empezamos por lo que todos estáis queriendo escuchar. Mains Ayaka de Genshin Impact, volver al juego. A día de hoy Ayaka revienta todo, independientemente de que algunos abismos se pueda o no jugar permafrost, gracias a Escofire y la facilidad de aplicación de todo esto. El equipo por excelencia que mayor techo tiene actualmente el Escofire y que ha vuelto, tendremos que hacer cálculos para ver si realmente entra al top de mejores y mayores daños del juego, pero que os adelanto ya de que no voy a estar dándole vueltas demasiado, porque en cuanto salga Skirk, sí que va a ser un Skirk Furina Escofire, y hablaré también de ello antes de acabar este vídeo. Dejadme en los comentarios cuántas personas están esperando a Skirk, cuántos main desde la beta de Skirk, o cuántos deseos y protogemas tenéis por Skirk. Pues básicamente ha despegado este equipo, y posiblemente con Skirk, la nueva personaje, creo que sale a 5.7, se posicione en los 5 mejores equipos del juego, aunque todavía se dice que los escalados de Skirk están por balancear porque están un poco bajos incluso, aunque ya se han visto vídeos one-shoteando leyendas locales de Natlan. Equipo Ayaka, el mejor actual, y los main Ayaka estarán muy contentos. Ayaka, Furina, Escofire. Hay muchas pruebas de si como último slot es mejor Mona. Ahora voy a hablar de Mona porque también creo que actualizaré tanto la build de Mona como la build de Ayaka, que vendrá en el banner regional de Inazuma,
Y vamos a ver cuál es ese último slot y cuánto más pueden crecer o aportar. Mona va a volverse a usar muchísimo y más siendo de permanente, porque puede ser el primero o segundo best in slot de los equipos de Skirk. Lo es ahora mismo con los equipos de Wrisley, pero entre todos los testeos posibles, el best in slot de los equipos de Ayaka es Shenge. ¿Por qué? Porque Ayaka de base ya tiene 20, de nada sirve meter una Mona que tiene 15, aunque Mona bufa muchas cosas. Y por otro lado, Shenge, si la construís correctamente como sub DPS, como expliqué, y muy posiblemente actualice la build de Shenge ahora que con los Permafrost vuelve a tener utilidad, y más aquí, en este equipo, dejadme en los comentarios si queréis la build de Shenge. Básicamente ella como sub DPS y el bufo de Escofire más los bufos que ella brinda a sí misma y a todo el equipo, y todo esto testeado con la C0 Escofire, posteriormente subir a C1, es mucho más aporte total al equipo todo esto que comento de Shenge, además de que baja también otro 15% las resistencias Crío, más el 55% de Escofire es 70% de reducción de resistencia Crío, que ya sabéis que a partir del 40 se calcula como daño infligido equivalente a la mitad de resistencias que estamos bajando, con lo cual, si un enemigo tiene 40 resistencias, 70 menos 40, 30, y de los 30 la mitad son 15, con lo cual es 15% de daño infligido después de haber bajado el 100% de resistencias. Es una locura, y es el best in slot. El segundo best in slot es con Mona, Mona con set de nobleza, ya que Escofire no va a set de nobleza, va con compañía dorada, el daño que tiene como sub DPS es absurdo, va con cazador de dragones y la rotación presta perfecta para que Mona le pase el cazador a Ayaka, y tiene el bono de la ulti, que recomiendo coronar, que te da 60% de daño infligido, sobre todo más de 5 segundos contra enemigos congelados. Pero si tiras la ulti de Mona, haces elemental ulti y entras con Ayaka, más o menos aprovechas los 5 segundos con el daño de la mayoría de ulti de Ayaka. Y aparte de todo eso, si tienes C4 de Mona, le da 15 de probabilidad a todo el equipo, lo que casi todo el equipo se pone en casi 100 de probabilidad, más los 15 de la consonancia Crío. Así que Shenge y Mona aquí son increíbles. La rotación natural es... Empezamos la rotación, curiosamente, con la elemental de Escofire. Cambiamos a Furina y tiramos la ulti, la elemental y la ulti para que absorba las partículas de Escofire y ya estén enemigos congelados. Tiramos el combo completo de Shenge, si es C1, elemental normal, ulti, elemental cargada. Bueno, primero elemental cargada, ulti, luego elemental normal por los cooldowns. Y por último tiramos la ulti de Escofire, que es la que activa y el tema de curar al personaje en campo y reactiva la baja de resistencias. Y entramos con Ayaka, que si es mid-splitter es dash, elemental, un básico y la ulti. Como veis, el caballito explota de una rotación, incluso si no le rompes el cristal del pecho, es absurdo el daño. Revienta el daño anterior del equipo de Ayaka, Furina, Shenge, Xianyun, Cazador de Dragones, Sombra Verde, o sea, lo destroza literalmente. Y es el mejor equipo actual de Escofire a expensas de que salga Skirk. Segundo equipo, os diría, entre Neuvillette y Wrisley, el de Neuvillette. Pero vamos a hablar de Wrisley tranquilamente porque es muy fácil de explicar. Wrisley, a diferencia de Ayaka, tiene 16 segundos de rotación, no 20, con lo cual a Wrisley concretamente, por el hecho de hacer más frenética y rápida la rotación, le viene mucho mejor jugar Mona. Mona es de permanente. Aquí mucha gente especuló que también Yelan es muy poderosa por el tema de darle el doble bono de daño infligido a Wrisley, Furina más Mona, o sea, más Yelan, perdón, y aparte el daño fuera del campo que va a ir infligiendo poco a poco Yelan, beneficiándose del bufo de Escofire. Aquí hay un dilema y está muy pareja la situación. Es muy igualado este best in slot de Mona y de Yelan, porque Yelan tiene 18 segundos de cooldown, con lo cual retrasa la rotación del equipo, pero Mona tiene 15, con lo cual Furina 15, Mona 15, Escofire 15, Wrisley 16. Opinión personal, opino que están tan igual realmente los aportes de lo que os he explicado de Mona con su bono de daño en la ulti, más el cazador de dragones para Wrisley, más el set de nobleza, más incluso si la tenéis C4 porque es de permanente y lleváis jugando muchos años a Genshin, que aquí yo diría que es más rentable poner aquí a Mona ya que es de permanente y es una opción que muchos tendréis en vuestras cuentas o ni siquiera habéis subido, y liberar a Yelan para otro equipo. Quien no quiera subir a Mona o no la tenga puede jugar aquí Yelan. Y se puede jugar, y el best in slot son súper iguales, Wrisley, Furina, Escofire y como digo Yelan o Mona. En el caso de jugar Mona, como tienes que tirar cazador de dragones, la rotación es elemental de Escofire, todo el combo de Furina, ulti de Escofire para dejar libre por último a Mona para que entre para darle el cazo de dragones a Wrisley, y aquí hacéis elemental ulti de Mona y entráis con Wrisley, elemental ulti, pegáis puñetazos y cuando ya haya pasado la rotación, que son 16 segundos, hacéis y repetís la rotación. Muy fácil. Cuando vais con Yelan es parecido, solo que la ulti de Escofire queda para el final. Elemental de Escofire, elemental ulti de Furina,
elemental ulti de Yelan, elemental otra vez si es C1, ulti de Escofire y entráis con Grizzly, elemental ulti y pegar puñetazos cuando se pone rojito Grizzly metéis el cargado. Esa es la rotación. Es el equipo de Grizzly. Enhorabuena a los main Grizzly porque la mejora que ha tenido es espectacular y lo siento mucho para los defensores del Grizzly derretidos y toda la historia porque ya no se va a jugar en derretidos. Como dije desde el primer día, Grizzly es mejor en permafrost, ahora está más que confirmado que Grizzly es mejor en permafrost y curiosamente además, si lo queréis de forma versátil, va cazador fantasmal, pero en este equipo va nómada del invierno. Pero es que además te comparas el 40% de probabilidad del nómada con el 36% de cazador fantasmal, que además va por stacks, con lo cual gana el nómada, y las dos piezas que te da 15 daño ataque normal y cargado, que no te bufa la ulti de cazador fantasmal, también pierde contra el 15% de daño crío general que te da el nómada, porque sí te bufa el daño de la ulti. Con lo cual, Grizzly aquí va nómada y saca mucha ventaja al set. Tener este dato muy importante para jugar Grizzly correctamente, con el set correcto en permafrost. Siguiente equipo, y después de este vamos con los equipos de Escofire fuera del permafrost. El siguiente equipo es el de Nubilet. Nubilet es muy querido y es un carry increíble. Mucha gente me ha preguntado muchísimo sobre el equipo de Nubilet con Escofire. Conclusiones finales después de probarlo muchísimo. Es el segundo best in slot de Nubilet, pero diría que es el best in slot a nivel de comodidad defensiva, porque va con Citral y que te da un escudo, Escofire da overhealing y aparte los enemigos están congelados los que pueden ser congelados, con lo cual esto beneficia a que Nubilet solo sea un equipo literalmente AFK. Creo que es el equipo, si puedes congelar a los enemigos, porque los bosses de mundo no se pueden, creo que es el equipo defensivamente hablando más sólido con overhealing, con un escudo poderoso de Citral y con un personaje que se curan en campo como es Nubilet, más los enemigos literalmente inmóviles. Creo que es el equipo defensivamente hablando más fuerte, defensivamente hablando, del juego. Es el top 1. Luego, dentro de la escala del propio Nubilet o del juego general, es la segunda mejor alternativa de Nubilet, superando todo lo anterior, incluido el de Mawika sub DPS con pergamino vaporizando, el Nubilet Hyperbloom con Najida Cookie que funciona muy bien también, pero que no tiene overhealing, aunque hay doble curación de Nubilet y de Cookie para Furina. Es el segundo best in slot de Nubilet. Ahora, ¿qué tiene de bueno este equipo? Tiene la combinación monohidro de Nubilet Furina, un daño abismal. Tiene el overhealing de Escofire para las cargas de Furina, el daño infligido de Furina. Tiene la bajada de resistencia hidro de Citral, que se notaba que era por algo, no era tan inútil como pensábamos. Tiene el set de pergamino de Citral para darle 40% de buen daño elemental a Nubilet y Furina. Y tiene la bajada de resistencias de Escofire, que equivale un poco a la bajada de resistencias que nos dan Shironen y Kazuha. De hecho, Shironen y Kazuha son 40 y 36, 76, pero son 15 la de Shironen, 10 de la de Kazuha. Y aquí Escofire nos baja 12 segundos, 55, más otro 20, 75, que literalmente es lo mismo de ambos personajes, pero más duración, un par de segundos apenas, que lo que nos da Kazuha, que son 10 con el sombra verde. Así que cuidado, que es bastante interesante, pero sí os diría aquí que a nivel de constelaciones, una vez conseguís la C2 de Shironen, que compensa 45% más de vida a Furina y a Nubilet, entonces revienta ya el equipo y es mucho mejor el de Shironen. Pero a C0 versus C0 sigue mejorando el de Shironen Kazuha. Es la segunda alternativa. ¿Cómo es la rotación? Elemental de Escofire, que tiene 20 segundos de aplicación en campo, elemental ulti de Furina, elemental ulti de Citral, ulti de Escofire por último para dejar esos 9 segundos al personaje en campo curándose, que en este caso es Nubilet, y Nubilet, elemental ulti 2 cargados, aunque os dé para el tercer chorro solo 2, y rotamos de nuevo. Una locura, una delicia. Lo recomiendo probar si lo tenéis. Si tenéis constelaciones de Citral, que la C2 de Citral además nos da, si no recordáis, 20% más de bajada de resistencia a Hidro, es una delicia, es muy fuerte. El único problema del equipo Nubilet que hay que mencionar es que la C1 de Escofire, que da 60% de crítico crío, aquí no funciona, no se activa. Es verdad que le da un poco más de daño a ella misma, la propia Escofire fuera del campo, que es un buen sub DPS, pero no varía tanto porque esa C1 es para aprovecharse con Grizzly, con Ayaka, y si alguien quiere jugar una Aloy, que lo estaremos jugando en directo también, algún reto de subir Aloy, pues también. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales.
brutales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Loot Bar es la solución y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, 2 bonus track del vídeo. Los equipos de carries hidro, de Tartaglia, Yato y algún otro carry hidro que os interese aquí, que digáis, bueno, aquí a lo mejor, pues funcionan y son muy fuertes, pero por el hecho de que la propia Escofire o la combinación de Escofire Furina y otro sub DPS crío siempre va a dar un daño espectacular. Sobre todo, Yato y Tartaglia tienen rotaciones de 20, que es un poco una pena, pero la combinación de cualquier carry hidro en general, incluido el maldito viajero hidro o Aloy, con una Escofire Furina y de soporte crío fuera del campo, una Ganyu, por ejemplo, que aproveche los buffos de Escofire, o una Yelan o algo así para combinar los 2 bonos de daño infligido con Furina con casi cualquier carry hidro crío que queréis hacer que funcione. Como digo, una Aloy que para hacer un showcase, un Tartaglia, una Yato, lo que os apetezca, es tremendamente poderoso, es muy fuerte. Porque ella, tanto la baja de resistencias Escofire como el daño que tiene fuera del campo, ella sola carrea el daño suficiente para un abismo. Tiene un daño fuera del campo absurdísimo. Os recomiendo hacer la prueba de Escofire C0 con un Shinkyu medio mal. Yo jugué un Kaeya sin artefactos, literalmente, le puse Favonius para que tengan ultis, y jugué una Rosaria Instructor, que el Instructor no sirve en Permafrost porque da maestría, pero porque tuviera al menos un poco de probabilidad para bufar el equipo, pero no hacía daño. Jugué ese equipo y me sobró 1 minuto por sala. Es una locura el daño fuera del campo de Escofire. Y por último, ¿le sirve a Jutao? ¿Le sirve a Mabuika? Pues bien, os cuento los equipos y os doy mi opinión. Mi opinión es que no lo hagáis. Mi opinión es que realmente Escofire no da ningún nuevo techo ni best in slot de Jutao. No es lo más recomendable para jugarse con Mabuika, aunque la combinación de Escofire Furina es muy buena por el overhealing y el que los dos van golpeando fuera del campo sin depender de hacer ataques normales. Furina con las mascotas y Escofire con el platito de comida. Pero existen. Es decir, si tú combinas una especie de Escofire Furina, que es una combinación a día de hoy espectacular, y un último personaje hidro o crío para poder habilitar que un carry piro como Mabuika o Jutao puedan vaporizar y derretir, hay mucha aplicación, sobre todo si juegas el de Furina Yelan Escofire, que es una especie de best in slot de Jutao con Xianyun o Xilonen. Pero en este caso no termina de mejorar, y también en este caso existía anteriormente la combinación con Citrally que activaba el set de pergamino, lo que no te curas, porque Citrally no cura a menos que le lleves el prototipo ámbar, y también te daba un equipo donde Jutao algún hit lo derretía por el crío de Citrally y subías también el 40% de buen daño elemental de Citrally, pero en la primera rotación solo era al hidro, para que Yelan y Furina hicieran más daño. Entonces, supera el best in slot de Jutao, Furina, Yelan, Xianyun con descendentes y toda esta locura, y Xianyun sombra verde caso de dragones. No. ¿Es una alternativa nueva? Sí. ¿Mejora jugar ese equipo Jutao, jugar Arlequino o jugar Mabuika? Sí. Lo interesante es jugar 2 críos Furina con Escofire o 2 hidros Escofire con ese carry piro. Sí. Ese patrón, si lo seguís, de jugar Escofire Furina y de último, o bien Yelan, por ejemplo, con Arlequino que va a ataques normales, o bien una Ganyu barra Citrally fuera del campo, por ejemplo, para Mabuika, y jugáis el Mabuika Furina, Citrally Escofire, tenéis un equipo donde se vaporiza y se derrite continuamente y el daño fuera del campo es espectacular, combinando el bufo de Furina, el sub DPS de Escofire, el set de pergamino si vais Citrally, o el daño fuera del campo y el buen daño infligido al personaje en campo de Yelan más la consonancia hidro para la propia Furina y Yelan que hagan más daño con el 25% de vida extra. Así que sí sirve. Lo que recordar que en cuanto quitáis un personaje aquí de la composición, Escofire pasa de bajar resistencias de un 55% hidro y crío a solo un 15%. Aporta un poco más y lo hacen para que esto funcione, pero no es lo mejor del mundo. Pero es el best in slot de Escofire fuera de aprovechar ese talento y metiendo un carry piro. Repito, Mabuika, Jutao,
y Arlequino, jugándose Escofire Furina y un último personaje que puede ser Yelan, Citlali, Ganyu sub DPS o algo así. Para Mahuika recomiendo Citlali, para Arlequino que va a ataques normales recomiendo a Yelan, y para Jutao hacer pruebas y todo lo que queráis porque puede estar interesante, pero no es ningún nuevo best in slot de ninguno de los tres personajes. No supera equipos anteriores de Jutao, no supera equipos anteriores de Arlequino o de Mahuika, pero son nuevas variantes divertidas. Un poquito más. Estos son todos, absolutamente todos los equipos actuales de Escofire. Luego he probado combinaciones que a lo mejor por aquí están poniendo los editores ya de broma, una especie de IFA, Furina, Fischl, Escofire, como de una especie de electrocargados, más superconductor, más permafrost, con el IFA haciendo torbellinos en campo y tal. Y funciona porque al final combinar a Furina con Escofire en cualquier equipo tienes un daño abismal, pero todo esto ya está fuera del funcionamiento normal de Escofire. Esto ya son cosas meme, que si tu cuenta está muy bien, al final termina funcionando casi cualquier combinación que hagas. Pero no es tan recomendable. Pero se puede hacer, probar cosas y me contéis en los comentarios qué equipos raros conseguís de Escofire. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias quien ha llegado hasta el final, apoyar todo el canal con un like y todo lo que para vosotros sea gratis, ya que no os cuesta nada y tienes 10 minutos, muchas veces 2 vídeos y muchas horas de stream de contenido gratis que a ti a cambio dar un like o algo así o compartirlo con un grupo, con un amigo, no te cuesta nada para que yo pueda seguir haciendo todo esto. Cuidas mucho, tener muy buen día, noche, miñi, y chaito.